Es un libro que se hace a mano, cada uno de ellos, con una blusa que se hace a mano cada una de ellas, que se ilustra cada una de ellas por delante y por detrás. Los que hayan podido llegar a los ejemplares que hemos tenido, pues tienen un tesoro artesanal. Tesoro no por la belleza, tesoro por el cariño y el esfuerzo que ponemos. Hoy además nos acompaña Alfredo Saldaña para presentar el libro. Todo el mundo sabe el cariño que Alfredo tiene hacia la editorial y bueno, y ese cariño es de alguna manera bidireccional y él lo sabe. Muchas gracias, Alfredo, por haber accedido a presentar el libro y muchas gracias por tu paciencia y bueno, tu esfuerzo. Gracias otra vez a todos y ya les dejo con Alfredo Saldaña y con Emilio Pedro Gómez. Muchas gracias. Haikus de la Casa es el séptimo libro de poesía publicado por Emilio Pedro Gómez, un poeta leonés nacido en Astorga en 1951, aunque aragonés de adopción desde hace ya bastantes años. Los títulos anteriores fueron Eridario, en el 86, y tras él Sol Amor, Álbum de Rotos, La nieve horizontal de los vilanos, con el que obtuvo el Premio Isabel de Portugal, publicado en 1996, Me Acuerdos y Sílabas Blancas, publicado en la queridísima colección Libros de Berna de Lora Editorial en 2005. No nos puede extrañar que el autor de este libro no haya tenido ni ahora ni antes ninguna prisa en mostrar los resultados de su trabajo poético, y eso felizmente se ha notado al final en los textos que hoy podemos leer en este volumen, Haikus de la Casa. Un libro cargado de riesgos que su autor ha asumido con una gran valentía, dadas las marcadas connotaciones y la intensa herencia cultural de la modalidad genérica elegida, el haiku, como es sabido, una de las formas de poesía tradicional japonesa más extendidas. Hacia mí, Haikus de la Casa, poesía que suma restando, que suma al restar, que se enriquece y crece conforme pierde elementos. Escritura de agua, de arena, de viento y de silencio, tejida a golpes de sensibilidad y emoción contra la mudez de la piedra y el sinsentido del grito. Elaborada desde la conciencia de que solo la experiencia del exilio y los paisajes de la memoria, la dureza del hielo y la exactitud de la ceniza han de dar cuenta al final del sentido irreal de nuestras vidas. Al hilo de Wallace Stevens, que distinguía entre una imaginación que mira hacia el pasado y una imaginación orientada hacia el futuro, y de Derrida, que afirma que no hay ni habrá otra cosa que presente, la voz que escuchamos en estos poemas nos acerca el negativo de una vida fotografiada en la escritura a través del tiempo, las señales marcadas en la arena de la existencia que la memoria trata de guardar y que el olvido, sin embargo, con su conducta hará desaparecer. Hay en la casa silencios sin usar que me reclaman. Leemos en el libro, un libro que requiere desde este punto de vista un lector cómplice, dispuesto a aceptar que la poesía es, probablemente antes que ninguna otra cosa, misterio, enigma, fuente oculta, tesoro escondido que premiará con la revelación de su secreto y la contemplación de su belleza, la paciencia y la habilidad de quien insista sin reblar, como se dice por aquí. Haikus de la Casa propone un escenario de registros muy diferentes a los habitualmente escuchados en la lírica española de estas últimas décadas y demanda, como digo, un lector cómplice. Un lector dispuesto a aceptar que la poesía es un acto de celebración de la palabra en el que alguien intenta saldar sus deudas con la vida, es decir, un acto de respuesta, como quería Pavese, a las agresiones y ofensas cometidas a lo largo del tiempo por esa misma vida. Es una de las propuestas, quizás mejor uno de los retos que nos plantea un libro como este, en el que todo surge a través de la constatación de una realidad a menudo ignorada. Un límite no es un punto de cierre, sino una oportunidad para seguir explorando. Así, el poema con que se abre el libro. La cerradura abre mi vocación de espiar la vida. Encontramos así en Haikus de la Casa una escritura fijada en un espacio que el viento probablemente ha de borrar, una escritura en la que el silencio acoge y acaba delimitando a la palabra, contemplada en el transcurso incierto de los devenires y las fugas, texto de la escritura que deshace las señales de otro texto anterior, el de la vida, y que deriva hacia los márgenes de otro posterior, el del silencio. Y el mejor homenaje, y termino ya con esto, que podemos hacerle, que podemos tributar a Emilio Pedro Gómez en este momento es
sin duda, leer sus poemas. Y ello porque si escribir es borrar la vida de un plumazo, leer es, de alguna manera, borrar lo escrito en las páginas de la memoria, en las páginas azules de la memoria y el deseo, sin intuir la vida y descifrar sus huellas en la arena que la muerte se ha de llevar. Prestar voz al silencio que finalmente ha de nombrarnos. Vivir, vivir, vivir contra la angustia, la ausencia y la desaparición. Yo quiero felicitarle a él, le doy la enhorabuena porque me parece un libro extraordinario, un libro singular. Muchas gracias. Bueno, pues la verdad es que, Alfredo, me has dejado fin temblando, no sé, casi levitando, porque a mí me parece que para un poeta no hay nada mejor o nada más satisfactorio que escuchar sus propios versos, digamos, siendo recreados y siendo palpitados en las personas que los leen, ¿no? Y vamos, cuando esa persona es alguien como Alfredo Saldaña, que es capaz de hacer una lectura, digamos, tan lúcida y a la vez tan generosa, ¿no?, de mis versos, pues uno se queda así, flotando. La verdad es que has dicho unas cuantas cosas del libro que para mí quizás representan algunas de las claves del libro, y hay también, bueno, algunos otros, digamos, hilos sueltos que me quedaré reflexionando, porque en general a mí me parece, o a mí por lo menos me ocurre, que no siempre quien escribe un libro o quien escribe un poema sabe lo que escribe, o no siempre sabe uno todo lo que escribe. Y quizá precisamente una labor de los críticos sea sacar a la luz esa parte en sombra que ni siquiera el propio autor puede haber descubierto. En fin, yo quiero agradecerte sinceramente lo que has escrito. Creo que ha inundado de poesía, no solamente de pensamiento, esta sala, y creo que de verdad para mí ha sido un lujazo, y espero que también para la gente tenerte aquí y escuchar tus palabras. Muchas gracias, Alfredo.